Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Nos vamos a la casa de perfumería de Viktor & Rolf a descubrir el nuevo perfume 2025 que se trata de Flower Bomb Extreme Eau de Parfum Intense versión año 2025. Nos la encontramos con la caja que todos conocemos y aunque es de 30 mililitros, la caja es grande, voluminosa, con este emblema aquí, este sello puesto y los colores que también acompañan a Viktor & Rolf, que suelen ser rosas y negros en estos conjuntos, aunque van variando. La botella en esta ocasión tiene igualmente esa forma de granada, no de la fruta, sino del arma de la granada, en el que en esta ocasión vemos que la botella es de un rosa muy clarito, un rosa palo, rosa nude, y es opaca totalmente, así que podemos gastar, que no nos enteraremos del final de la botella hasta que la terminemos. Vamos a leer sus notas y la comentamos. Perfume del año 2025 con notas de salida, de la familia olfativa floral frutal, con notas de salida de frambuesa, notas de corazón, rosa y notas de flor de azahar de naranjo y jazmín. Así que tiene esas tres flores, rosa, flor de azahar de naranjo y jazmín, y notas de fondo, vaina de vainilla. Bien, tenemos uno de parfum, duración en torno a las 5 horas, 4 o 5 horas, siendo generosos, con una intensidad media alta en la salida, es dulzón, es una salida dulzona, prominente, que nos puede dar esa sensación de un poquito de más de punch, de intensidad. Después de una hora se nos queda en una intensidad media, perceptible, sensitiva, 1 hora y media largas, de una intensidad que se puede percibir bien y luego se nos va suavizando, ¿de acuerdo? Bien, así que de intensidad principalmente nos podríamos quedar de media o así, media suave, excepto en la salida. ¿A qué huele este perfume? Nada complicado. Podríamos decir que efectivamente Flower Bomb sigue siendo un perfume floral, casi, efectivamente tiene una composición floral importante, es muy importante, sobre todo el corazón del perfume, pero aquí la explosión y lo más llamativo del perfume está precisamente en su salida frutal de frambuesa, fruto rojo que endulza, mancha completamente todo el conjunto floral blanco. Ya sé que la rosa no es blanca, pero imagínate que aquí le han puesto también flores blancas. Conjunto donde tenemos toda una camita de flores, esos jazmines, la flor de azahar, la rosa, que prácticamente la flor de azahar y el jazmín podrían estar más en la salida que en el corazón, porque de todas formas diríamos que así, todas de color blanco, ¡zas!, la han salpicado de un vaso lleno de zumo de frambuesa que lo cubre todo, lo llena todo, y prácticamente la frambuesa es el rey, el aroma rey en este perfume, desde la salida hasta el fondo del perfume. Es un aroma, una frambuesa dulce, una frambuesa que precisamente cuando le ponemos el olfato y va avanzando en el tiempo, te das cuenta de que no solamente es un perfume dulce por la vainilla, sino que en este perfume vamos a encontrar una nota que precisamente es por donde a mí me lleva más el camino de los aromas de este perfume, y es el néctar, es la miel. En este perfume vas a notar que no es un aroma ni de flores ni de frambuesa fresco, no es un aroma solo de vainilla. Cuando te pones a olerlo al fondo no dirías es una vainillita frutal ni una vainillita floral, no, porque si te fijas y le pones bien el olfato vas a notar que es meloso, que es denso, es néctar. Y por eso, en cierto modo, si yo tuviera que compararlo con algún perfume, lejos de lo que dicen de, por ejemplo, el perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier, que creo que va absolutamente por otro camino, si me lo preguntas, bórralo, porque ya te lo estoy diciendo, La Belle va por otro camino. La Belle olfativamente tiene más complicaciones olfativas y más notas de las que nos cuentan, va por otro lado, pero sí, también es un poquito meloso. Aún así, este perfume, si lo tuviéramos que comparar con alguna versión, sería precisamente con el Flower Bomb Nectar, con ese puntito extra de frambuesa que tiene el perfume.
por lo cual efectivamente terminamos teniendo un chupifrutas, un frutal de frambuesa floral, con lo que es la melosidad de un néctar, porque no es una super miel como un Scandal. No, es un néctar, como precisamente la versión néctar. Eso hace que sea un perfume así de complicado es. Se nota la ironía, ¿no? Sencillo, muy sencillo, porque en la descripción es tal cual. Lo único que le notamos oculto es el néctar, la miel en este perfume. Es rico, es femenino a primer olfato. Es un perfume que lo hueles y dices, qué rico, va a conquistar. Estoy segura. Es del tipo de aroma fácil que cuando vas a probarlo a la perfumería, a los estantes, te puede conquistar mucho antes que otros perfumes más complejos y que te haga falta darles tiempo para entenderlos mejor. Porque esta frambuesita dulce fácil entra fabulosamente bien. Rápidamente, perfume femenino y juvenil. Edades muy jovencitas se van a sentir bien con este tipo de aromas, bien con este tipo de perfumes, porque es lo que ahora mismo más se lleva. Aunque tenga toques de rosa, aunque tenga toques de jazmín, el toque de flor de azahar se nos va con tanta frambuesa, pero efectivamente, como son chupifrutas, es frutita dulce y feliz, va a entrar bien desde edades muy juveniles, que ya les va a gustar este tipo de aroma porque entra fácil. Fondo del perfume avainillado meloso y punto pelota. No tiene ni más complicación ni más cosas raras. ¿Es rico? Sí, mucho. Es muy fácil de llevar. Aunque tanta frambuesa y toquecito dulce a mí hace que pierda un poquito lo elegante. Si quieres aromas elegantes, más elegantes, me iría por líneas perfumadas u otras versiones de Flower Bomb que hay, desde muy intensa a más suavecitas, si te gusta la marca, o ese tándem de flores de frambuesa con rosa, me iría más a la línea de los Givenchy Irresistible, que juegan de una forma delicada, bonita y elegante. Aquí nos vamos un poquito más a lo frutal feliz, que hace que sea un perfume bonito y fácil de llevar, pero más de diario, más alegre, más juvenil, y no, desde luego, para un momento súper elegante. Mi opinión personal. Va a ser rico, va a venderse bien, porque esto es fácil de vender, siendo estos aromas ricos y fáciles, sin más. Creo que con esto queda todo dicho, absolutamente para todas las edades. Fresco, no es del todo muy fresco en la salida, es muy frutal, aunque yo que soporto lo dulce, lo carameloso y las mermeladas, lo podría llevar perfectamente en primavera, verano, pero si veis que puede ser un poquito más por gustos. Quien le resulte demasiado dulce, lo pondría en época de otoño, primavera, o si no, pues oye, os ponéis poquita cantidad, y para verano, que esta frutita feliz le encanta salir de paseo en épocas de sol y calor, aunque no en plena ola de calor, con 40 grados no. Así que mis chicas, chicos, rico, la sencillez de lo rico y frutal. Así que ahí lo tenemos. Por supuesto, si lo pruebas, si lo conoces, cuéntanos qué te parece esta nueva versión del Flower Bomb Extreme. Un besito enorme. ¡Hasta pronto!